Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos, capítulo 17, el versículo número 30. Hechos 17, versículo número 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Señor, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su presencia bendita en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, por los hermanos y hermanas presentes y la oportunidad que usted nos brinda de reunirnos para adorarle en espíritu y en verdad. Pero, Padre, gracias también por aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos y bendecidas en esta hora. En este momento le rogamos, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre las que recibamos, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Decíamos en el tema anterior que el centro, el eje de todo el plan de salvación puede resumirse en una palabra. La palabra es arrepentimiento. Que Dios mismo ha tomado en su mano la salvación de la humanidad. No es asunto de una doctrina, es asunto de Dios. De hecho, si miramos bien detenidamente lo que es la salvación, encontramos que la salvación no es un concepto, no es una doctrina, es una persona, se llama Cristo Jesús. La salvación es una persona, la salvación es Cristo. Decíamos que Dios, Salmo capítulo 27, versículo 1, Dios es nuestra salvación. En Jonás capítulo 2, versículo 9, dice, la salvación es de Jehová. Dios se hizo salvación. La salvación está segura, asegurada y garantizada por el Dios Todopoderoso. Decíamos también en Isaías capítulo 45, versículo 22, que Dios dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay derecho a dudar de la salvación. La salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. De hecho, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 nos dice que la garantía de la salvación es el Espíritu Santo. Dios nos garantiza la salvación. No hay que dudar de la salvación. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco, descubre que estaba completamente equivocado. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, él presenta su testimonio. Pablo iba detrás de una salvación por su propia justicia y descubrió que la salvación está en alcanzar la justificación por la fe en Cristo Jesús. La salvación está en Cristo, no en nuestra obediencia. Nuestra obediencia es el resultado de la salvación que recibimos de Cristo y mostramos amor a Él al ser obedientes, porque si me amáis, ¿qué dice Jesús? Guardad mis mandamientos. Le obedecemos y le amamos a Él porque Él nos amó primero. De hecho, Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra obediencia la produce Dios en nosotros también. Entonces, toda la gloria es para Dios. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Cuando en realidad usted conoce a Dios, cuando en realidad usted pertenece a Dios, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, cuando usted es ungido del Espíritu Santo, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando es una persona convertida, cuando usted es una persona arrepentida, es decir, cuando se produce el cambio en su mente, cuando hay un cambio en sus patrones mentales, cuando hay un cambio en su estructura mental, cuando usted recibe por la palabra de Dios
una simiente que viene de lo alto, entonces usted se convierte en un hijo o una hija de Dios. Entonces usted se convierte en un testigo o una testigo de Dios. Y ahora la vida tiene sentido. Ahora la vida cobra razón de ser. Y ahí comenzamos. Isaías capítulo 43, versículo número 7. Mira lo que dice Dios. ¿Cuál es el plan de Dios con tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Isaías 43, versículo 7. Dice Isaías capítulo 43, versículo 7, ¿cómo dice Dios? Todos los llamados, ¿cómo dice? De mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y ¿qué más? Y los hice. ¿Qué significa para gloria mía? La idea de Dios con las criaturas es reflejar su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Su carácter, sus atributos, la belleza de su santidad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando Adán y Eva fueron creados, mi pregunta, ¿lo hicieron a imagen y semejanza de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Reflejaban la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿De quién estaban vestidos? De la justicia de Dios. Por eso cuando pecaron se sintieron ¿cómo? Desnudos. Y usted dirá, un momento, pastor. En el capítulo 2, versículo 24 de Génesis dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. La pregunta es, ¿qué significa desnudo antes de pecar? Y la respuesta significa inocentes, puros, sin mancha. Salmo capítulo 104, versículo 1 al 3, estaban vestidos con el halo de luz que cubre a Dios. Cuando pecaron, esa luz desapareció. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desapareció la gloria de Dios. Desapareció el halo de luz que los cubría. Y entonces se sintieron desnudos de la gloria de Dios. Y comenzaron a cubrirse con hojas de higuera. Y todavía nos estamos cubriendo con una montaña de telas y de cosas para mostrar y demostrar en realidad lo que no somos. Necesitamos urgentemente volver a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué ocurre ahora? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que son bautizados en Cristo, ¿de quién están recubiertos? ¿De quién están revestidos? De Cristo Jesús. Ahora podemos estar revestidos de Cristo Jesús. Y cuando Dios nos mira, no nos ve a nosotros, sino que ve la justicia preciosa de Cristo Jesús. Eso se llama sustitución. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sin embargo, el versículo 7 del capítulo 43 dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. Todos los llamados de mi nombre, todos los que se llaman como yo, todos los que llevan mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Son testigos míos. Ellos mostrarán al mundo y al universo, ellos anunciarán con sus vidas la belleza y la santidad de mi carácter. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Miren lo que sigue diciendo el profeta, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y dice el versículo 12, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted es un cristiano arrepentido, si usted es una persona convertida, entonces usted es un testigo de Dios. Su vida refleja la belleza y la santidad de Dios. Su vida se convierte en luz. Su vida se convierte en un poder que estremece la vida de los pecadores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿removió el mundo? ¿Lo removió o no lo removió? Los apóstoles removieron el mundo. Pablo removió el mundo. Entonces, ¿dónde están los testigos de Dios? ¿Por qué el mundo está tan tranquilo, tan calmado? ¿Por qué la gente se pierde tan fácil? ¿Dónde están los testigos de Dios?
capítulo 44, versículo 8. Dice Isaías, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois, ¿qué dice Dios? Mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Si somos testigos de Dios, entonces ¿quién está por nosotros y con nosotros? El Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué somos tan tímidos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pregunto, ¿tenemos una semana de predicación aquí en este lugar? ¿Y quién está por nosotros? Dios. ¿Y quiénes están con nosotros? Los ángeles. ¿Y quién nos guía a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos apoya a nosotros? Jesucristo. Entonces, ¿vamos a echar para adelante? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿hay sentido o no hay sentido? Me gusta hacer esto porque no tengo nada de preocuparme. Este problema es de Dios, la solución la tiene Dios, el poder es de Dios y todo el asunto es Dios. Lo que Dios hace por ti, lo que Dios hace en ti, lo que Dios hace contigo. Entonces enfoquémonos en ¿quién? En Dios. Mirad a mí. ¿A quién debemos mirar? A Dios. Cuando hay problemas, dificultades, me río, sigo mirando a Dios. Y el problema de las dificultades desaparece. Porque Él es todopoderoso. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Tiene Dios poder para cambiar la vida suya? Si Dios cambia la vida suya, cientos de personas serán cambiadas. Si usted no permite que Dios le cambie, cientos de personas se perderán. No estamos solos. Por cada uno de nosotros hay cientos de personas que son afectadas para bien o para mal. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Vamos rapidito porque hay muchas cosas hermosas que tenemos que compartir en esta línea de pensamiento. Mire cómo Dios demuestra esta tesis en la experiencia con el pueblo de Israel. Capítulo número 14, Éxodo, versículo 31. Vamos rapidito. Éxodo 14, 31. Hoy estamos poniendo la mesa porque toda la semana tenemos que compartir los alimentos. Nosotros los que somos cristianos ya, ¿cuál es nuestra posición? Querido, querida, la posición suya, la posición mía es que somos los testigos de Dios. Es decir, debemos dar el testimonio a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestra vida debe mostrarle a ellos que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios actúa, que nuestro Dios funciona, si usted quiere utilizar el término, que Dios cumple sus promesas. Capítulo 14, versículo 31 del libro de Éxodo, dice Dios: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y creyeron a Jehová. ¿Y a quién más? Y a Moisés su siervo. ¿Cuándo el pueblo creyó? Cuando vio la manifestación del poder de Jehová. ¿Se entiende o no se entiende? La gente necesita ver en ti la manifestación del poder de Dios para creer en Dios. Explicarle muy bien un concepto fantástico. Explicarle muy bien, fantástico, pero ¿y tu vida qué? ¿Tu vida qué? Números capítulo 14, versículo 11. Mire lo que dice Dios. Números 14, 11. Queridos, la gente está esperando, la gente quiere creer, la gente quiere confiar en Dios. Necesitan el testimonio nuestro. Números capítulo 14, versículo 31. ¿Cómo dice el versículo 30? Capítulo 14, versículo número 11, perdón. Números 14, 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mi pregunta, ¿hizo Dios señales para que creyeran, sí o no? Y Dios pregunta, ¿pero cómo es que no me quieren creer? Mira todos los milagros y la maravilla que he hecho, ¿qué más quieren? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A mí me gusta Dios, porque no estoy creyendo en pajaritos en el aire. No. Estoy creyendo en un Dios que es real. Y si estoy aquí delante de ustedes, pueden estar seguros que es real. El negro está aquí, porque hace años debió estar muerto y enterrado.
pero Dios es soberano. Y por encima de enfermedades y por encima de todo lo que los hombres pueden decir, y por encima del diablo y su hermano, el Señor es todopoderoso y es soberano. ¿Sí o no? Jehová necesita, querido, que usted le diga sí y le dé el permiso y el derecho legal para hacer maravillas en su vida, y esas maravillas de su vida serán el testimonio necesario para que otro acepte a Cristo Jesús. Nosotros somos los testigos de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, veamos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Muy rapidito. Génesis capítulo 6, versículo 5, el mundo se descompuso, el mundo se dañó. Y dice la Biblia que la cosa se puso tan fea, versículo 5, Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa? Al mal. Pero había una persona en ese mundo dañado. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó ¿quién? Noé. Mi pregunta, ¿vino Dios y habló con Noé? Sí. ¿Le contó Dios o no lo que haría? Sí. ¿Le dijo Dios a Noé un diluvio? Sí. ¿Aceptó Noé las palabras de Jehová? Sí. ¿Hizo Noé lo que Dios le dijo? Sí, Señor. ¿Se convirtió Noé en el testigo de Dios? Sí, Señor. ¿Dio el testimonio al mundo? Lo dio. ¿Creyeron la gente? No creyeron. Y los que creyeron murieron antes que llegara el diluvio. ¿Se mantuvo firme Noé? Se mantuvo firme. ¿Vino o no vino el diluvio? ¿Se salvó la esposa de Noé? ¿Se salvaron los hijos de Noé? ¿Se salvaron las esposas de los hijos de Noé? ¿Por qué se salvaron? Porque creyeron en el Dios de Noé. Hoy día, mi pregunta, ¿se anuncia otra catástrofe universal, mundial, sí o no? Aquella vez fue con agua, y ahora ¿con qué cosa dice Pedro que será? ¿Deberíamos estar nosotros en otra actitud? ¿Sí o no? ¿Creyó Noé o no creyó? ¿Creyó o no creyó? Me gusta en Hebreos capítulo 11, versículo 7, Noé fue un testigo de Dios. Mire lo que dice Hebreos 11, 7. Vamos rapidito, tenemos que llegar a un punto hermoso de entender nuestro compromiso con Dios y nuestro deber como cristiano al ser los testigos de Dios. Hebreos 11, 7, ¿qué dice el versículo 7? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe, ¿qué cosa? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mi pregunta, ¿fue fiel Noé? Sí. ¿Fue un fiel testigo? Sí. Y eso trajo su salvación y también trajo la salvación a su familia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un testigo de Dios, ¿sí o no? San Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Vamos rapidito. Tenemos que llegar a un punto y estas son las evidencias. Las evidencias nos ayudan a poner las pruebas sobre la mesa ante el tribunal para que al final el acusado quede convicto. ¿Qué significa eso? Que no tiene nada que decir. Aquí están las pruebas. Si yo le pongo las pruebas sobre la mesa ante un tribunal, el tribunal celestial, usted no puede decirme nada, ni puede decir nada al final. Aquí están las evidencias. Dios está vivo, Dios es real, Dios funciona, Dios trabaja, Dios capacita. Entonces, ¿qué está pasando en la vida suya? ¿Qué está pasando en la vida mía? Tiene que ser el resultado de la relación con Dios o la no relación con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no vine a entretenerlos, vine a presentar la palabra de Dios. Y entiendo que usted vino a recibir la palabra de Dios. Cantar, ni me inviten porque yo no sé cantar. Pero la palabra de Dios la vamos a presentar para la gloria de Dios. Queridos, el tiempo es corto. Y lo mejor que podemos hacer es aprovecharlo y aprovecharlo al máximo. Juan el Bautista fue un testigo de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 6 al 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y dice el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las pruebas
presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Qué significa testimonio? Presentar las evidencias a favor de Jesús. Un testigo en un tribunal, ¿qué es lo que tiene que presentar? Las pruebas, las evidencias. Él testifica, él declara lo que vio, lo que oyó y en cierto modo lo que experimentó, porque toda explicación es una interpretación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y le preguntan, ¿jura usted decir la verdad? ¿Solamente la verdad y nada más que la verdad? ¿Y qué dice el testigo? Lo juro. Si el testigo dice la mitad de la verdad, ¿qué cosa se llama eso? Mentira. Si dice más de la verdad, ¿cómo se llama? Mentira. Entonces usted tiene que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué está pasando contigo con relación a Dios? Dame tu testimonio, dime. Y si usted está viviendo una vida poderosa con Jehová, tiene que abrir la boca. Ahora, si usted no está viviendo nada, no tiene ni que abrir la boca, ya la gente lo sabe. ¿Sí, ¿sí o no? ¿Sí o no? En mi andar y mi caminar tengo que encontrar todo tipo de gente en mi camino. Y a veces me encuentro personas que son fieles siervos del diablo, de Satanás. Sirven a Satanás, trabajan para Satanás, ayunan para Satanás. Y no me diga a mí que cuando un cuarto está completamente oscuro y te enciende una luz, el cuarto no se llena de luz. ¿Se llena o no se llena de luz? Lo que nunca he visto en mi vida, espero no verlo, es que las tinieblas se cubran la luz. Yo nunca he visto eso. Y espero no verlo. Siempre te enciende una luz, por chiquitita que sea, ilumina. Y he visto a esas personas cómo se me acercan y casi con molestos me dicen, yo sé quién eres tú. Y me río. Porque qué gran descubrimiento que saben quién soy yo. Y para ellos gran cosa en la vida. ¿Se entiende o no se entiende? Y me río. Y ellos se molestan. O sea, yo sé lo que están diciendo, pero yo sé que soy nadie, que soy nada. Pero que mi Señor es todopoderoso. Amén. La gloria es de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo un Dios todopoderoso vivamos una vida tan pobre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El brazo de Jehová no se ha acortado. Juan vino para dar testimonio a la luz. Versículo 15. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Testimonio. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta, ¿quién? Isaías. Mi pregunta, ¿está Juan dando testimonio, sí o no? Versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mi pregunta, ¿está hablando Juan acerca de Cristo Jesús? ¿Sí o no? Y ahora viene la parte hermosa, versículo 29 en adelante, dice Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mi pregunta, ¿le habló Dios a Juan, sí o no?
El que me envió a bautizar me dijo, Juan tenía una relación estrecha con Dios. Y Juan tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Tenía Juan algo que contar? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted tiene esa relación con Dios, usted tiene algo que contar. Y cuando usted lo dice, hay un poder que no es humano, que acompaña a usted y a su palabra y toca el corazón de la gente. La gente termina aceptando al Señor. Somos los testigos de Dios. Tenemos que presentar las evidencias de nuestro Dios. Número 1. Número 2. Jesucristo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesús se va, ¿qué le dijo a los discípulos? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pastor, ¿a dónde usted nos quiere llevar? Bueno, déjeme decirle. ¿A quién tiene Dios en esta ciudad de Edmonton, Canadá, para darse a conocer? ¿A quién tiene Dios? ¿A quién tiene Dios? ¿A quién tiene Dios? A usted, no a nosotros. Ahí, mamá. ¿A quién tiene Dios? A usted. O lo tiene a usted o no lo tiene a usted. Interesante. Esto no es un asunto del equipo, un asunto de cada uno y un asunto de cada cual. Nos gusta señalar, no. Usted en relación al Señor, ¿cómo anda su relación con Dios? Usted, querido, querida, sinceramente, ¿cómo anda su comunión con el cielo? Usted, querido, querida, ¿cómo anda su transparencia con Dios? ¿Miente Dios? No miente Dios. ¿Dios es todopoderoso? Es todopoderoso. ¿Puede Dios en este momento depositar su espíritu en usted y con todo su poder tomarle a usted para hacer milagros y maravillas y una obra extraordinaria en esta ciudad? ¿Está usted caminando con Dios en santidad y en limpieza de corazón? ¿Está caminando usted conforme a los principios de Dios? Su vida está conectada con Dios sana y limpiamente. ¿Ha venido usted a los pies de Jesús y confesado su pecado al Señor y abierto su ser para que el Señor lo lave con la sangre preciosa de Jesús, lo vista con su manto de justicia, lo unja con el Espíritu Santo y lo transforme con su gracia? ¿Tiene usted esa comunión con Dios para que el cielo se derrame en la vida suya y su vida sea una bendición para los demás? Pregúntese eso. No es cuestión del vecino, del amigo, no. Es de cada uno de nosotros. Hace unos días tuve que estar en una ciudad que se llama El Paso. Era un jueves y estaba en el aeropuerto. Y curiosamente el avión se atrasó. Y curiosamente se atrasó otra vez y cambiaron la puerta de salida. Y aquí está pasando algo. Y ya cuando vamos a abordar el avión, que están llamando a abordar, me llama mi esposa. Si quieren terminar la historia esta noche, porque luego que están muy curiosos. Hechos capítulo 1, versículo 8, déjame castigarlo un poquito. Hechos capítulo 1, versículo número 8, dice el versículo 8, ¿cómo dice Jesús? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Son las palabras de Jesús? Son las palabras de Jesús. Me dice mi esposa, gordo, el doctor tiene que decirte algo. ¿Cómo no? Pónmelo. Aló, me dice el doctor, él es el presidente de la Voz del Consolador. Me dice, oye Andrés, yo creo que tú vas a tener que quedarte. Digo, así, ¿qué pasó? Me dice, Esther no está bien. Digo, no. Dice, no, en cualquier momento se puede morir. Digo, así de sencillo es. Me dice, así de sencillo. Digo, no, pues está bien, ahora mismo yo voy para allá. Y voy y le digo a la azafata, mire, lo siento, mi esposa no está bien, yo me tengo que devolver. Pues de una vez armamos todo, me sacaron mi maleta, y voy un ladito así, y voy y hablo con mi señor. Digo, Señor, esta cuestión de asustarse a mí no me gusta. Ponerme nervioso tampoco me gusta. Yo estoy muy ocupado, enfocado en hacer la obra que usted me pidió. Así que yo no tengo tiempo ni para estar enfermo, ni para estar con problemas, ni por esa cuestión. Sí, porque eso es lo que hace a uno, lo distrae. Es que le dejen esos problemas lo que no hace nada, pero si uno está ocupado en esto, ¿qué es lo que está uno preocupándose? ¿Me están entendiendo? El que no está haciendo nada, mándanle todos los problemas. Porque se entretenga con algo, pero si uno está en esta cuestión, ¿cómo va a andar uno preocupándose?
Y le digo, oye, señor, esta cuestión, esto es en serio. No le haga caso a eso. Pues tranquilo, busqué mi maleta. Mi hijo vino del hospital, porque la mujer me la llevaron a emergencia al hospital de una vez, porque que en cualquier momento se va. Y voy, regreso al hospital y llego tranquilo, sereno, como ustedes me ven. Y me dice, ay, gordo, que mira que los análisis, no le haga caso a análisis, muchacha. Y vienen en el hospital, le hicieron otra vez todos los análisis. Compadre, no tenía nada. Y dice el médico, yo no entiendo, porque todo está bien. Digo, no quiere entender, doctor, ese es en el hospital. Entonces, digo, no, y entonces me dice, no, me dice ella, no, mañana tú te tienes que ir porque tú no puedes cancelar la conferencia. Digo, mi amor, ¿tú quieres que yo debo ir? Dice, sí, tú te tienes que ir. Digo, pero mañana te tienen que hacer otra batería de estudio para estar más seguro de que... Sí, pero tú no puedes cancelar la conferencia. Bueno, pues el otro día temprano la mandamos a ella para la clínica y yo me fui para el aeropuerto. Le hicieron 4 horas de estudio, todos los estudios que usted no se imagina. ¿A qué no me dicen cuáles fueron los resultados? No tiene nada. En la tarde yo llegué a donde iba a dar mi campaña para empezar esa misma noche. Entonces nos llamamos y le digo, mi negra, ¿y qué? Dice que yo no tengo nada. Digo, pues créele al que te diga que no tiene nada, mientras yo me preocupo. Una pregunta, ¿es Dios todopoderoso? Le tengo buena noticia, mi esposa no tiene nada. Bueno, si tiene algo, tiene el negro, porque yo soy el esposo de ella. Pero el problema de enfermedad no tiene nada. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? En el libro de San Juan, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 22, mire qué cosa linda. Todos los versículos aparecen con la palabra testigo. Todos los versículos dicen que somos testigos. Mire qué cosa linda. Y entonces vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Hechos capítulo 1, versículo 22. ¿Cómo dice el verso 22? Comenzando desde ¿dónde? Desde el bautismo de Juan hasta el fin en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Qué dice ahora? Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Número 1, capítulo 2, versículo 32. Hechos 2, 32. ¿Cómo dice el verso 32? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. Los discípulos lo vivieron, los discípulos lo experimentaron, los discípulos estaban allí, no se lo contaron. Ellos fueron testigos de lo que estaba pasando. Y como fueron testigos, como lo vivieron y lo experimentaron, confiaron cada vez más en Cristo Jesús, al punto que dieron su vida por amor a Dios en la persona de Cristo Jesús. ¿Murieron como mártires, sí o no? Seamos honestos, si nosotros fuéramos verdaderos testigos, ¿verdad que esta ciudad estaría más llena de personas conociendo el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Verdad que tendríamos más tiempo para orar y oraríamos con más fervor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 3, versículo 15. Mire qué dice el 15. Y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Me encontré con una persona que necesita la experiencia de conocer a Dios. Me dice, yo no conozco a Dios, pastor, pero cuando oigo los sermones que usted predica, creo la sinceridad suya de que usted le conoce a Él. Y ahora quiero escuchar más sermones, porque yo también quiero conocer a Dios. La gente quiere creer, pero lamentablemente nosotros no tenemos un testimonio poderoso para que ellos puedan creer. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Tengo que hablarle a adolescentes, a niños, a adultos, a jóvenes. Todo mundo quiere creer, pero ellos necesitan. Señores, no es curiosidad, es una necesidad profunda que tienen de creer en Dios, pero ellos no saben cómo creer. Cuando usted le explica un concepto, ellos tienen un argumento, pero cuando usted le da un testimonio, no tienen para dónde correr, porque no le pueden contradecir su testimonio. ¿Se entiende o no se entiende? Capítulo 5, versículo 30 al 32.
Capítulo 5, versículo 30. ¿Cómo dice el versículo 30? Hechos 5:30. ¿Cómo dice? El Dios de nuestros padres, ¿qué hizo? Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y qué dice ahora? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mi pregunta, ¿los discípulos fueron testigos o no fueron testigos? ¿Sí o no? ¿Presentaron las evidencias a favor de Dios? ¿Sí o no? Ese es el punto. La gente creerá cuando vea en usted lo que ellos necesitan tener. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Pero, ¿sí o no? Pero somos muy teóricos, nos encanta hablar. Ojalá habláramos menos y oráramos más. El consejo que da la sierva de Dios. Nos fascina hablar. Pero en mi país dicen que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Estreche el trecho y apriételo bien y ya no habrá de qué preocuparse. Un pan caliente habla más y mejor que 1,000,000 de palabras, dice la sierva de Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan el cuentecito de los muchachitos que el tipo estaba en el lodo? ¿Para qué quiero yo perfume? ¿Para qué quiero una toalla? Sácame de aquí. ¿Está la gente metida en el fango del lodo del pecado? ¿Qué hay que hacer? Sácalo de ahí. Pero ¿sabe cómo ellos salen fácil? Si ven en ti lo que ellos deben ser. Si eres un testigo o una testigo de Dios. Queridos, ¿tiene Dios poder para cambiarnos? ¿Para transformarnos? ¿Para convertirnos en la persona que debemos ser? ¿Lo prometió Dios? Sí. Dale una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios. No mire alrededor, no mire para los lados. Dale una oportunidad a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echo fuera. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Es hermoso o no es hermoso? Enfoca tu mente y tu vida en el Señor Jesús. Miremos a Dios, miremos a Cristo Jesús. Y resumiendo, aquí llegamos donde tenemos que llegar. ¿Estamos listos? Ahora empezamos. Las evidencias que presentamos, ¿son ciertas o no son ciertas? ¿Son verdad o no son verdad? Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? La pregunta sería, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el pueblo de Dios. Me gustan estos versículos que vienen ahora. Primera de Timoteo 3:15. Mire qué cosa linda. Aquí viene la cosa hermosa de la iglesia. Qué lindo es ser parte de la iglesia del Señor. Primera de Timoteo 3:15, como dice el versículo 15. Para que si tardo sepas, ¿qué dice? Dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué dice que es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántas iglesias existen? 2. Una verdadera y una falsa. El problema es que la falsa tiene muchas hijas. Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo aparece aquella mujer? ¿Vestida de qué? Del sol, de luz. ¿Y qué tenían los pies? La luna. Y en la cabeza, una corona con 12 estrellas. ¿Y cómo estaba la mujer? Embarazada. ¿Quién quería matar al bebecito que iban a hacer? El dragón. Mi pregunta, ¿quién es el dragón? Capítulo 12, versículo 9. El diablo y Satanás. Así que Satanás pelea contra la mujer, que es la iglesia, y quiere comerse el bebecito que van a hacer. Herodes quiso matar a Jesús. ¿Sí o no? Número 1. En el capítulo 17 aparece otra mujer sentada sobre una bestia y con un feeling espantoso y hasta con un nombre peligroso. ¿Cuántas iglesias? 2. Una verdadera y una falsa. Dejemos ese problema y ese chisme para otro momento, pero enfoquémonos en la mujer verdadera. ¿Tiene Dios un pueblo que predica su palabra? ¿Sí o no? Entonces es columna y baluarte de la verdad.
Cuando usted solo tiene la teoría o la letra del concepto, usted se muere. ¿Qué pasó con los escribas y los fariseos? ¿Eran los depositarios de la palabra de Dios? Sí. ¿Eran los que conocían el mensaje del Señor? Sí. ¿Fue el pueblo que Dios escogió? Sí. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. Entonces tenga cuidado, porque si usted está escribiendo que tiene la verdad y no la está usando, usted tiene problemas. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, pastor, dígame una cosa. Y entonces, querido, escucha, que eres un testigo de Dios, eres una testigo de Dios. Debes ahora mostrar en tu vida la belleza y la santidad del Dios Todopoderoso. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Lo sabemos bien de memoria. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice ahora? Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes. ¿Qué son virtudes? Atributos, perfiles, características. ¿Sí o no? Dios espera que nosotros anunciemos, que nosotros proclamemos, que nosotros manifestemos la belleza de su carácter. Esas son sus virtudes. La iglesia está en la tierra para mostrar la belleza de Dios, no solo a los hombres, pero también a los ángeles, pero también a todo el universo. Todo el universo nos está mirando. Deseo a toda la gente, página número 11. La tierra es el libro de texto del universo. Y querido, usted y yo somos las lecciones. Somos los testigos. Todo el universo nos está contemplando para conocer la belleza del carácter de Dios. No es solo cuestión de la tierra, es cuestión de todo el universo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice? 1 Corintios 4, 9. Si usted no lo quería, no lo sabía, le tengo buena noticia. Usted es una persona famosa en el universo. ¿Dónde está una persona famosa? Todo el mundo lo está mirando. Pastor, versículo 9. 1 Corintios 4, 9. ¿Cómo dice? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice? Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué es el mundo? El cosmos, el universo. ¿Quiénes son los ángeles? Los que están en el cielo. ¿Y dónde están los hombres? En la tierra. Así que su vida es un espectáculo a los hombres que están en la tierra, a los ángeles que están en el cielo y a todo el universo. Como testigo, ¿qué están mirando en tu vida? ¿Se entiende o no se entiende? El plan de redención que se lleva a cabo en la tierra no tiene repercusiones solamente en la tierra. El pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. No se refería solamente a los seres humanos, se refería a todo el universo. ¿Se enteró el universo del pecado de Lucifer en el cielo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ángeles se convirtieron en demonios? Principados, potestades, dominios y tronos. Los seres que hay en este mundo, los seres angélicos caídos, hechos demonios, no son pichoncitos. Por eso todo el universo está enfocado en la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra, todo el universo contemplaba. Cuando Cristo venció en la cruz, todo el universo contempló. Cuando Cristo se levanta de la tumba, todo el universo contempló. Cuando Cristo asciende al cielo, todo el universo contempla y todos aplauden que Dios venció el pecado y la maldad. Y ahora usted y yo somos los testigos del Dios Todopoderoso para que todo el universo vea la grandeza y la belleza del carácter de Dios reflejado en nuestra vida. Esa es la belleza de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 9. Mire qué cosa linda. Efesios 3, 9. No eres cualquier persona, querido. Tú no eres cualquier persona. Eres un hijo o una hija de Dios, que ahora refleja el carácter de Dios a todo el universo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Versículo 9. ¿Qué dice Efesios 3, 9? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Y de aclarar a todos cuál sea, ¿qué dice la Biblia? La dispensación del misterio, escondido ¿desde cuándo? Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué dice ahora? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Alabado sea el nombre de Dios. Cuánto goza en mi corazón al saber que al predicar a usted, todo el universo está oyendo el sermón que estoy presentando. Y que la vida mía puede glorificar a Dios, mostrándole a los hombres, a los ángeles y al universo, la belleza y la santidad de la salvación en Cristo Jesús. ¿No es glorioso eso? ¿Es glorioso o no es glorioso? La iglesia fue llamada para que dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es la mayor grandeza que tenemos como miembros de la iglesia del Señor. ¿Es lindo o no es lindo eso? Y usted oye los testimonios de la gente, cómo cuentan, cómo el Espíritu Santo, con un simple CD que le cayó en la mano, cambió la vida del papá, de la mamá, de los hijos. Y ese simple CD comenzó a cambiar la vida de toda la familia. Y me llamó un señor y me dice, estoy loco, he oído este solo CD como 60 veces, no hay más. Le digo, usted está oyendo un solo CD por bruto. Dice, ¿cómo por bruto? Digo, ¿usted no tiene internet en la casa? Sí, puede entrar a esta página. Después me llama. Ay, pastor, perdone. Digo, que le perdone, ¿qué? He bajado como 300 sermones y me dio vergüenza. Digo, ¿quién lo vio? No, nadie me vio. Digo, pues siga bajando. Cosa chula. Y después me pregunta, ¿y no hay que pagar algo? Digo, no, siga bajando. Pues que esto es gratis. Y me llama uno y me dice, yo estoy bajando. Digo, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la prisa? Por si acaso un día cambian de idea. Digo, no vamos a cambiar de idea. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Gente que no. Bueno, puede contar cosas. Pero yo le pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? Para que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Somos testigos a los ángeles, a los hombres y al cosmos, al universo. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Mire qué cosa linda es el Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Vamos rapidito para aterrizar. ¿Qué dice el versículo 16? Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo, ¿cómo dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Número 1, levantando al caído. Y número 2, defendiéndolo del que lo hizo caer. Esa es la justicia de Dios. Levanta al caído, al pecador, para perdonarlo, para limpiarlo, para redimirlo, y enfrenta al que lo hizo pecar. Y yo digo, ¿venció Cristo a Satanás en la cruz del Calvario? ¿Venció el pecado? ¿Venció la maldad? Entonces todos nuestros enemigos están vencidos en Cristo Jesús. ¿Por qué no compartir eso con los demás? La gente necesita entender y conocer eso. Con muchas palabras no van a entender. Dale el testimonio de tu vida. Cómo Dios te cambió, cómo Dios transformó tu vida. La iglesia es llamada para dar ese testimonio, para mostrarle al mundo que hay un Dios que es veraz, que es real, un Dios que es verdadero. Los arrepentidos son discípulos de Dios, no abogados. ¿Qué cosas son los arrepentidos? Discípulos. ¿Qué cosas no son? Somos tremendos abogados para defender al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estaba en una iglesia, en un lugar, estábamos predicando, hablando de ser la obra misionera. Y no, que vamos a salir, vámonos. Y en la tarde me quité el saco, me quité la corbata y me remangué un poco la camisa porque uno tiene que camuflajearse con la gente. Y salimos en Nueva York, en Manhattan. Y llegamos a una casa y una señora toca la puerta. Y le responden de adentro, ¿qué quieren? Con la puerta cerrada. Qué barbaridad, ¿eh? Y yo le respondí, queremos entrar. Y la ocurrencia fue tan grande que la señora abrió la puerta con la llavecita aquella, ¿me entiendes? Y abrió la puerta riéndose para ver el ocurrente que le dice que quiere entrar. Si te estoy tocando la puerta, ¿por qué quiero entrar?
Y ella saca la cabeza por el hoyito y mira así de curiosa. Digo, usted curiosa, amiga mía, empieza a reírse. Y le dice ella, ¿y ustedes quiénes son? Y la hermana, que no es tonta ni pero eso sale y dice, mire, le traje aquí el predicador del CD que le traje la semana pasada. No, dice la señora, sí, no, sí. Y abrió, y cuando abrió, tenía los ojos llorosos. ¿Y es verdad que es usted? Digo, perdone, pero sí, soy yo. No, que yo lo decía más gordo, perdone. Lo decía más chiquito, perdone. Lo decía más viejo, perdone. Pero y entramos. La gente necesita creer. La gente quiere creer. Mateo 24, 14, ¿qué dice? Y será predicado ese evangelio, ¿por qué? Por testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es una declaración que hace un testigo. En la Biblia, en el libro de San Juan, ¿qué significa testimonio? Es la presentación de las evidencias o las pruebas a favor de Jesús. ¿Cuáles son tus pruebas a favor de Jesús? ¿Cuáles son las evidencias de tu vida a favor de Jesús? ¿Cuáles son tus pruebas que dicen que Cristo es real en la vida tuya? ¿Qué ha hecho Jesucristo en la vida tuya? ¿Qué ha hecho? Porque si ha hecho algo, nadie te lo puede contradecir. Pero si tú no has hecho nada. Página 9, libro Hechos de los Apóstoles. Oiga la misión de la iglesia. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Yo creo que qué cosa linda viene ahora. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Y ahora viene la frase que me interesa. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de reflejar su gloria. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría reflejar y revelar la gloria de Dios? Póngase en pie conmigo. Tenemos una semana de desafío para la gloria de Dios. Y lo creo de todo corazón, que aquí están los ángeles, aquí está el Espíritu y está el mismo Señor guiándonos y dirigiéndonos. Anoche tuve una linda experiencia y doy gloria a Dios porque esa persona está aquí con nosotros. Y estamos orando por esa persona y orando por cada uno de ustedes. Anoche vimos cómo personas que fueron miembros de la iglesia han decidido regresar otra vez y aquí veo algunos de esos rostros, lo veo aquí en este lugar. Yo quiero orar, perdonen los demás, pero en forma muy especial yo quiero orar por ellos y por ellas. Hoy me encontré con uno de esos jóvenes que pasaron al frente anoche y me llenó de gozo la candidez, la manera sana como este muchacho me habló. Y me siento seguro de que el Espíritu Santo anda detrás de esta persona, detrás de su esposa, para redimir y salvar a su familia. Yo quiero orar por ellos y por ellas de una manera con todo mi corazón. Escuche, por favor. Si tú eres una de esas personas que caminaron con Dios alguna vez, pero te alejaste del Señor, y en esta hora tú quieres reconciliarte con Dios, quieres volver otra vez a ser parte de la familia de Dios, pero no para sentarte en un banco o una silla como la mayoría de la gente que vienen perdónenme, a no hacer nada, a acomodarse. Déjate de eso. Tú quieres volver otra vez para ser ungido o ungida con el Espíritu, vestido con la justicia de Dios y llena de su gracia y de su poder para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Querido, querida, si tú has sido una persona que fue cristiana, anduvo con Dios pero se alejó y ahora quiere regresar, yo te voy a pedir, sin muchas vueltas, ven al frente conmigo. Ven con tu esposa o tu esposo, ven con tu compañero o compañera. Desafía a la gente y pasa al frente. Y vamos a orar tú y yo aquí al frente y a decirle a esta multitud y al universo, he decidido reconciliar mi vida con Dios. Adelante. ¿Quién es el primero que va a pasar? Vamos rapidito, que a mí no me gusta dar mucha vuelta ni mucha psicología. Adelante, los que saben que deben pasar, comiencen a pasar. Vamos sin temor. Camina, ven, mi hija. Vamos.
Adelante, allá viene el primero. Vamos con el segundo. Sin miedo. Todos los que fueron cristianos alguna vez y saben que se han retirado, han estado lejos de Dios y están deseosos de regresar. Vamos adelante, campeón. Vengan conmigo aquí arriba. Los curiosos pueden cerrar sus ojos y empezar a orar. Venga aquí arriba conmigo, campeón. Ore por esa persona que deben estar aquí al frente. Saben que no me gusta la psicología. Perdón, respeto la psicología, pero en la predicación me gusta ser respetado. Me gusta llamar a la gente de corazón. ¿Hay alguna persona aquí, y yo sé que lo hay, que deben estar aquí al frente? ¿Verdad que nos entendemos lo que yo estoy diciendo? ¿Sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Debería usted estar aquí al frente? ¿No quieren que le señale con mi mano? ¿Cuánto felicitan a este joven? Anoche hubo un grupo de personas que pasó al frente. Pregunto, esas mismas personas que pasaron anoche, ¿deberían cada día confirmar su decisión? ¿Quiere usted confirmar su decisión en esta hora? ¿Usted quiere confirmar esa decisión? Rompa ese problema social y diga, pastor, yo tomo esa decisión. Alabado sea Dios. Hay otras personas que deben estar aquí, además de ella. Sin temor, sin vergüenza, pase al frente. Adelante, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Una cosa le voy a decir, querido, Dios está recogiendo a sus hijos y sus hijas. Si usted es una persona que sabe que debe estar al frente, empiece a caminar para el frente. Sin ningún temor, no mire, adelante, suban aquí arriba, pueden subir. Yo doy gloria a Dios. Si yo vine a esta ciudad por estas personas, estoy completamente complacido. Hermanos queridos, ¿verdad que si nosotros hubiéramos sido buenos testigos, no hubiera dónde poner más gente aquí arriba? Este testimonio nos dice a nosotros que estamos flojos. ¿Hay alguna otra persona en la sala que caminó con el Señor y se alejó del Señor y tiene que pasar al frente? Si usted es esa persona, pase al frente. Y usted dirá, pastor, pero ¿y nosotros que los que no hemos caminado con el Señor estamos preparándonos para caminar con el Señor? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguna persona en la sala que no ha caminado con Dios y está comenzando a prepararse en ese camino? ¿Hay alguna persona en esa decisión? Mientras nosotros abrimos los ojos, miramos y curioseamos, el Espíritu no puede trabajar. Si usted cierra sus ojos y ora a Dios, el Espíritu se fortalece y trabaja en los corazones. Nuestras miradas curiosas hacen que mucha gente no quiera pasar al frente. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Cuando usted esté en una campaña y haya un llamado, cierre sus ojos, incline su cabeza, no le importe lo que esté pasando, ore a Dios y ponga en las manos del Señor cada persona que en el salón. Cuando todos oramos, es como si encendiéramos cada uno una linterna y todo lugar se llena de luz y de la gloria de Dios. Todas las tinieblas escapan y entonces a la persona se le hace más fácil entregarse al Señor. Oremos a Dios y dejemos ese asunto en las manos del Señor. Nuestra curiosidad no les ayuda. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Querido Dios, gracias por estas personas, Señor, que a pesar de las miradas y a pesar de los pesares, a pesar de todo, Señor, se atreven a pasar al frente. Sí, Señor, no es fácil, no es fácil. Pero Dios, usted está recogiendo a sus hijos. Que ninguna de estas personas que ha pasado al frente, Señor, se pierda de ir al cielo. Usted conoce sus debilidades, sus flaquezas, sus problemas, sus dificultades. Usted sabe todo, Dios. Y por alguna razón usted nos trajo a este lugar. Le ruego con de lo más profundo de mi corazón, que el Espíritu Santo venga a estas vidas. Señor, que les ayude en sus necesidades. Que esto no sea una experiencia más. Que el Espíritu Santo venga a ellos y a ellas y cambie y transforme todo. Que puedan como familia, oh Dios, regresar a usted. Que puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Que puedan convertirse en templos del Espíritu Santo y entonces se conviertan en testigos de usted para llenar de luz un mundo que se envuelve en las tinieblas del pecado y la maldad. Señor, con estas personitas que han pasado al frente, llenas del Espíritu Santo, usted puede remover toda esta ciudad. Y lo que cientos no hicieron, usted podrá hacerlo con apenas estas personas. Les ruego en esta hora, Padre Celestial,
como ministro del Evangelio, que el Santo Espíritu descienda sobre estas personas. Que por su gracia, Señor, por su misericordia y su bondad, el Santo Espíritu descienda sobre cada persona presente. Y los que estuvieron alguna vez flojos, tibios, el Espíritu puede encenderlos, Señor, y desde hoy comenzar una experiencia gloriosa buscando las almas que se pierden en el pecado. Padre Santo, gracias por la reunión de este día. Y gracias por llamarnos a ser miembros de su familia. Y gracias por darnos la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por aquellos y aquellas que escuchan este mensaje o lo están mirando a través de la televisión o de la internet. Que ellos y ellas también, Señor, se constituyan en testigos de Dios para llevar el mensaje de salvación a los que se pierden en el pecado y la maldad. Únanos, oh Dios, a Cristo. Llénanos de su gracia, su gloria y su bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hijo. Dios le bendiga, mi hija. Dios la bendiga.